Soy Carlos Alberto, estudio Ingeniería en Energía y pues el curso de Dussel es uno de esos cursos que te marca y que cada que entras te deja pensando no nada más en la clase, sino todo el día y te ayuda como a tener un marco teórico para evaluar todo lo que haces y todo lo que pasa a tu alrededor. Entonces es uno de los cursos que hay que tomar sí o sí, no importa qué carrera estudies. ¿Qué se siente pagar un curso así por 130 pesos trimestrales? Pagaría hasta 3. Órale, chido. Está muy chido. Ahora, aquí usted menciona el antiruso que es el mismísimo Paulo Freire. Paulo Freire, cuando escribe la cultura como proceso o praxis de liberación, bueno, habla de dar cultura, vamos a dar cultura a través a la víctima, a la gente más, la gente más humilde, o como él nombra a los desarrapados, así lo llama en su libro. Ahora, después hablamos también de Rigoberta Menchú, que ella no sabía leer y no, por supuesto no conocía también el castellano, vamos. Tiene que aprenderlo para poder criticar a este sistema dominador, ¿ok? Ahora, bueno, ¿cuál es el complemento que existe entre aquí dice, se trata entonces del problema del surgimiento de la conciencia ético-crítica como toma de conciencia progresiva. La concientización de Paulo Freire dice negativamente acerca de lo que causa la negación originaria. No entiendo si bien que esta negación originaria se refiere ya a la dominación que viene desde el antiguo Egipto o desde antes, desde Mesopotamia. No, Okay. Lo explico en el capítulo 4. Es que se no lo leí. Sí, es que Cada totalidad, cada sistema tiene un tipo de estructura. Si yo digo sistema económico, no es lo mismo que, por ejemplo, político o un sistema científico. Un sistema científico no dice matemática, pero en realidad no es matemática abstracta, es una comunidad de gente, de científicos que practican la matemática, los cuales saben su lenguaje matemático. Hay obras, hay una historia de la matemática que para nosotros es la historia de la matemática occidental. No sabemos la matemática hindú o otro tipo de matemática. Ese sistema tiene también dominados. Cada sistema tiene dominados. Y el mal originario o la determinación primera es la que produce la víctima en ese sistema. Ayer fue el Día Internacional de la Mujer. Bueno, no se hubiesen imaginado las sufragistas inglesas que allá por 1880 quisieron también votar para elegir a los miembros del Parlamento y no se lo permitieron, por supuesto. Le dieron golpes y la policía los desarmó a los grupitos que estaban. Esa mujer no se imaginaba que 130 años después toda la humanidad iba a hacer miles de manifestaciones para la liberación de la mujer. Eso ha crecido, es una revolución silenciosa que viene por atrás, pero que se está expresando. De la mitad de la humanidad, no pequeña parte, es la mitad. El mal en la cuestión del género es el machismo patriarcalista. Ese es el mal originario que hay que superar. Y lo tiene que superar la mujer para no aceptar más esa dominación. Pero también lo tiene que aceptar el varón para redefinir su función, que no es fácil. Entonces, al niño juega con la espada y dice, acá muy bien, tiene que saber defenderse. Y la niña con muñeca, porque sea la mamita. También sería bueno que la niña juegue con la espada para defenderse y que el muchacho juegue con una muñeca porque es su hijo o su hija también va a ser padre. ¿Quién dijo que uno es la espada y el otro es la muñeca? Eso es parte del machismo. Entonces, cuando ustedes sean padres y madres, los varones tendrán que aprender a hacer de comer, lavar los platos y cuidar a los chicos.
Yo por casualidad me tocó, además, porque mi señora era maestra y ganaba su sueldo y yo iba a la tarde al Instituto de Investigación y mi primer hijo a la mañana lo cuidaba yo. Entonces mi señor salía tempranito a la escuela, era maestra, y yo me quedaba con mi hijo en la cama un rato más. Pero era rebelde, no le gustaba mucho ni cariño, nada. Se levantaba bien rápido, lo admiro. Desde chiquito yo tenía que cambiar los pañales, tenía que darle de comer, bañarlo y después escribir mi tesis doctoral. Y él estaba siempre al lado, le ponía un corralito, le ponía una cantidad, no de juguetes, de lo que fuera. Y cuando decía algo, lo cambiaba de lugar y le cambiaba los juguetes. No me acuerdo de que me haya hecho perder tiempo. Y yo estaba de 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde con mi hijo, toda la mañana. Y lo tenía preparadito en su cuna, toda en una ventana sobre el jardín. Llegaba mi señora de la escuela, hola, un besito, y saliendo corriendo a tomar el tranvía y para el instituto donde trabajaba a la tarde. Me tocó educar a mi hijo al principio. Sin darme cuenta, pues no fui tan machista, pero siempre me queda. Y mira, que te toca a ti hacer otra cosa. No es una generación que se supera, porque la gente ayuda al machista ser muy macho y ayuda a la mujer a seguir siendo sumisa. Y muchas veces son las mujeres las que educan a su hija obediente al varón y educan a su hijo un machito dominador. También ellas son responsables de eso, tienen que saber educar a sus hijos en igualdad y que limpie los platos el varoncito desde los 4 años y que la hija sepa defenderse, pues golpeando si es necesario por el varón, y entonces es distinto. Bueno, pero el mal originario es en cada cultura. En el capital, como sistema económico, es la propiedad del capital, el mal originario. Y eso es de lo que se trata de superar. En cada sistema tiene su origen de la dominación interna y otro tipo de exterioridad. El capitalismo es el asalariado, el género es el género dominado, la raza y la raza de color, cuando el blanco se dijo que era lo mejor. No fue siempre eso, pero en la modernidad de manera muy especial. Y así en cada sistema ético, o mejor, moral, hay una dominación originaria. Yo supero eso y cambia el sistema. Okay. Bueno, otra cosa un poquito también, bueno, leyendo de aquí, bueno, recuerdo unas palabras del Talmud que menciona que hay que gritar antes de que se origine, bueno, antes de que se esparza el mal. Entonces hay un tema ahorita que está muy en boga, bueno, más o menos en boga, es el problema de la computación cuántica. Se reúne Google con la NASA y bueno, dan los subsidios para poder crear esta cosa. Y bueno, me extraña a mí que no esté tanto en boga, que no se sepa tanto, porque a fin de cuentas, esto sí consideramos, somos poquitos, pero sí habemos varios matemáticos que sí damos grito de que aguas, porque esa cosa puede ser un arma de destrucción masiva. Es como dice aquí, es como si estuviéramos en la rama y tenemos la mejor sierra para cortarla, pero sin darnos cuenta de que nos vamos a caer. Siento que eso va por ahí. Y mire, ha salido Wikileaks, sí, sobre el sistema electrónico de la CIA, Servicio de Inteligencia, se llama. Inteligencia para espiar a todo el mundo. Sí. Ahora de pronto alguien con un poco de conciencia ética sacó toda esa información, se lo pasó a Wikileaks y a Republic. Entonces la CIA ha quedado un poco desnuda porque ahora le muestran cuál es su sistema, ¿no? Miles de páginas sobre cómo hace la tecnología digital. Se puede usar para cosas maravillosas, sí. Conocimiento, memorización, relaciones, todo, pero también se puede hacer para cosas perversas
Eso. Y son este tipo de cosas. Nos vigilan hasta el inconsciente, porque no nos damos cuenta que están leyendo nuestros celulares. Claro, no de todos, de aquellos que creen que pueden ser enemigos del sistema, los cuales pueden luchar por un sistema más ético. Sí. Y se transforma en su enemigo, porque al fin, ¿para qué trabajan? Trabajan para que los enemigos del sistema norteamericano puedan ser vigilados. Pero entre el sistema norteamericano o el capitalismo norteamericano no hay diferencia. Entonces la gente que quisiera liberar a los oprimidos del capitalismo es tomado como un enemigo. Y esa persona, una persona ética que quiere la igualdad de los seres humanos, es tomado como enemigo por la CIA. La CIA ha matado presidentes. Torrijos, pues, murió de un atentado y nunca se sabe bien quién hizo el atentado. Y mucha gente así. En México mismo ha habido gente que también ha muerto por problemas de aviación, pero después se llega a descubrir que fue porque le produjeron la muerte, ¿no? Bueno. Sí, bueno, ya la última. Sí, claro, bueno, también ¿cómo es esa forma de resistencia? Porque ahorita lo que menciona de los atentados, recuerdo hace mucho que leí la historia de lo que le pasó a Ignacio Ellacuría, bueno, pues a todos ellos, ¿no? A los que estuvieron ahí cuando fueron los militares a matarlos, y que sin embargo, bueno, Ignacio Ellacuría pues es alumno de Javier Zubiri, y bueno, tiene un cierto carácter ético. O sea, ¿cómo lograr esas redes de resistencia, vamos, a pesar de los, bueno, pues de la represión, ya la represión ha muerto totalmente? Sí, yo les comentaba que hace 3 semanas estuve en Salvador y fui a la tumba de Ellacuría, que lo mataron. Y ciertamente era un alumno muy inteligente, brillante, genial, de Javier Zubiri, un autor español que yo me inspiro. Muy metafísico, él no llega a la política ni a la ética, pero un hombre muy importante. Y él justamente, Ellacuría, quería producir la paz entre la guerrilla y el ejército. Pero la gente del ejército que quería aniquilar a la guerrilla y no entrar en paz, lo mató. Y él mismo, al salir de Cataluña, le dijo a unos amigos, ¿no tienen miedo de volverse? No, dice, que me maten sería completamente irracional. Lo mataron. Sí. Era irracional y sin embargo lo mataron. No querían pacificar, querían terminar con la guerrilla matándolos a todos. No pudieron. Al fin se hizo la paz como comenzó Ellacuría y el país se ha pacificado. Se acabó la guerrilla, se acabó el ejército represor. Están en una democracia, son pobres porque no salieron de la pobreza. Y Estados Unidos lo que quería era los plátanos, la banana y no la justicia en Salvador. Pero al menos mejoró mucho. Y Ellacuría trabajaba para eso, para que llegara a una solución pacífica. Y ciertos militares de derecha lo mataron. Y esos son los grandes personajes éticos de la historia. Y ya se los recuerda como héroes. Y hay un enorme monumento a ellos, como cuidado, porque son tan dignos de cuidado. Yo lo conocí en Ellacuría y fue filósofo de la liberación. Era filósofo. Y empezaba a trabajar el tema de la liberación cuando lo mataron. Bueno, esto es peligroso. Bueno, bien, vimos algo que empezamos en la tesis 11. No. No terminé, sí. Bueno, los 3 principios éticos ahora, que son los 3 principios morales, pero en un aspecto negativo. Es decir, si
si el principio moral dice hay que afirmar la vida, cuando es con respecto a la víctima del sistema, hay que afirmar la vida negada en la víctima. Por lo tanto, hay una negación y hay que, lo mismo el principio de consenso. ¿Cómo vamos a afirmar la vida? Tenemos que llegar a un consenso racional. Ahora es, ¿cómo vamos a afirmar la vida de la víctima? Pues son las propias víctimas las que forman una comunidad y las que llegan a acuerdos. ¿Cómo hacer eso? Y eso es, para entenderlo en nuestra historia, Hidalgo y sus amigos o sus compañeros que llegan a ver cómo van a hacer para luchar contra los españoles y liberar de Nueva España a México. Entonces es el principio de formal del consenso, como ya he explicado más de una vez. Si el sistema tiene un consenso, que es el fundamento de la ley, pero esa ley es injusta y el consenso de los españoles, los dominados son los criollos, los mestizos, los indígenas y los esclavos mexicanos en Nueva España. Ellos ahora son los que llegan a un consenso, pero ese consenso doso no es lo mismo que el consenso dominador, sino que es un consenso crítico. Y entonces es ahí donde se plantea el tema. Se llega al consenso de que hay que criticar al consenso de los españoles, hay que criticar al sistema, hay que superar el sistema por otro sistema, y aún el otro sistema que hagamos tiene que también ser por el consenso no de Nueva España y el rey, sino de los mexicanos liberales. Es el nuevo consenso que es el fundamento de legitimidad de la nueva ley. Ese es el proceso. Entonces, la tesis 11 ahora, y después el tercer principio de factibilidad es cómo hacer posible eso, siendo que Hidalgo y sus compañeros son muy pocos y no puedo oponerse a un imperio que tenía ya 3 siglos, tenían factibilidad, pues la de perder, pues no, por su entusiasmo, por su convicción, por tener en su favor la ética, los principios, logran que se vaya ampliando el movimiento hasta que al fin vencen a los españoles y nombran a una nueva autoridad por el consenso, y fue Iturbide. Un consenso que no era del todo, diríamos así, puro, porque era un mestizo, pero que a su vez había luchado contra los patriotas, había luchado contra Morelos y contra Guerrero, Iturbide. Pero para hacer la paz en la nueva situación, se lo nombró para lograr tener la hegemonía y pasó entonces al poder del nuevo sistema. Ese proceso negativo, primero, es la tesis 11. Entonces, la página 141. La praxis de liberación 1 y la reconstrucción, institucional. En realidad todavía no es reconstrucción. Mire que uno a medida que avanza y se relee, hay un error. No es y la reconstrucción institucional,
sino es y la deconstrucción. En la segunda, corregir para la segunda opción, estamos al momento negativo y decir reconstruir es ya el positivo. Ahora estamos desmantelando el sistema. Tenemos un terreno y una casa, pero para hacer una nueva casa hay que destruir la casa antigua. Por lo tanto, es reconstruir la casa. Eso viene en la tesis justamente siguiente, que va a ser tesis 12, la praxis de liberación 2 y la creatividad institucional. Se crea el nuevo sistema. Entonces, una cosa es la flecha negativa y otra la positiva. La negativa deconstruye el sistema. Es una tarea difícil y a veces trágica. Hay que a veces destruir. Tiene un ejército y me enfrenta, hay que hacer un ejército para defenderme. Y eso no es fácil y no lo ha hecho nunca. Los grandes liberadores no son militares de profesión. Washington era un propietario del campo, tenía esclavos. Hidalgo era un cura, Mao Zedong era un maestro, Che Guevara era un médico, Fidel Castro era un abogado, ninguno era militar y todos hicieron una guerra. Notable. No digo con eso a tomar las armas, al contrario. Hoy la revolución es más lenta y más larga y hay que cavar más a fondo y hay que trabajar muchas cosas antes de... No estamos exactamente en el momento de la deconstrucción. Estamos en el momento que el sistema está crujiendo y están haciendo la conciencia, es decir, de la segunda emancipación. Y yo soy, ustedes como universitarios tendríamos que ser como los teóricos de la nueva emancipación, porque la que hicimos en el 10 al 23, bueno, fue una revolución, pero que en el fondo fue atrapada de nuevo por el sistema. Y los que pasaron al poder fueron traicionando el proceso. Y ahora ya es una vergüenza como están. Entonces, hay que contar con una nueva generación para que haga la nueva parte. Y eso también exige intelectuales que humildemente muestren la lógica de la cosa. Y eso es la filosofía en este momento histórico. Yo podría estar contando la filosofía de los griegos y medievales y árabes, y qué bonito la filosofía. Eso sería una pura historia como memoria. Pero la filosofía como amor a la sabiduría es pensar el presente. Y estoy pensando la crisis presente, continuamente. Y eso es el texto. Estamos en crisis. Entonces, la praxis de liberación es la praxis de liberación del esclavo. Porque somos esclavos y tenemos que salir. O como decía Pablo de Tarso, estamos esclavos a la ley. Y ahora tenemos que liberarnos de la ley cuando es injusta. Y la ley también es una metáfora del sistema. Entonces, miren, vamos a leer unas pequeñas palabras. 1101. La acción moral, expuesta en la tesis 3, etc., constituyen las instituciones y despliega el mundo. Es la actualidad misma del ser en el mundo de un filósofo alemán, Heidegger, que es lo ontológico. La moral se encuentra en el mundo y el mundo es mi mundo, el mundo de cada día. Reina la moral. El primer momento de la praxis de liberación, entre paréntesis, noción de etimología griega. Entonces lo pongo primero en alemán, Befreiungspraxis,
textualmente en Marx y Horkheimer, porque algunos dirán que estoy creando la palabra. No, la usa Befreiung en alemán es liberación. Praxis en griego es acción. La palabra praxis viene del griego, de una pi, una alfa, pra, una x, praxis. Praxis. Así. Perdón. Praxis. Aquí esta es así. En griego, como en ruso. Esa es la R. Como en ruso. Ustedes dirán, ¿por qué en Rusia el mismo alfabeto que los griegos? Sí, porque los griegos estaban en el Mar Negro, estaban en Mesopotamia, se extendieron hacia Kiev, que hoy es Ucrania, y de allí llegaron a Moscú. Entonces, los rusos tienen la cultura griega y su alfabeto es griego, un poquito modificado. Pero si usted sabe griego, puede leer el ruso las letras, no el contenido. Y otra cosa es el contenido. Pero praxis es acción y Befreiung es liberación. La expresión hacer aparece en alemán, en Marx por una parte, y Horkheimer de la escuela de Frankfurt por otro. La pongo como diciendo, no la estoy inventando, estoy tomando algo ya tradicional. El primer momento de la praxis de liberación es la acción que desmonta la acción moral. Es una acción contra otra acción. La acción del rey constituía a México como una colonia, era una praxis de dominación. Ahora hay una praxis que se opone a la praxis de dominación y libera al dominado y deconstruye las instituciones vigentes. Por ejemplo, había virrey y en el palacio ahí del Zócalo estaba un primer piso. Después se hizo un segundo y después en 1910 se hizo el tercer piso. Así que no era así en la época colonial, pero ese palacio presidencial era la casa, el lugar virreinal. Ahí estaba el que el rey enviaba. El virreinato se desarmó, se destruyó. Bueno, esa es la praxis negativa. Ahora ya no va a haber más virreyes, no va a haber más oidores. Oidores oían, oidores, eran los que formaban parte de un consejo del virrey, que eran jueces y era como un lugar deliberativo para tomar y aplicar las reales cédulas del rey. Entonces el rey era el origen soberano, el que dictaba la ley. ¿Cómo? Por reales cédulas. Una carta donde decía que se haga tal cosa. Eso llegaba al virrey y el virrey con la audiencia de México disponía cómo se iba a cumplir aquí. Había una audiencia en Guadalajara, otra en Veracruz, otra en Oaxaca. Había distintas audiencias. Era todo un sistema político. Bueno, los patriotas al levantarse van a barrer con todas esas instituciones. Ya no hay rey. ¿Qué hacemos? Bueno, no tuvieron mejor idea y no era mala de poner a un emperador más que a un presidente. Porque un presidente suponía ya todo un sistema democrático que nadie había vivido. En el Brasil, miren qué notable, en Brasil, que es, México tiene 2 millones de kilómetros, Brasil tiene 8 millones, un país gigante, que es la parte esta de América del Sur, ¿no? El rey de Portugal, que estaba en España ya, los ingleses, que estaban por acá, invadieron Portugal para tomar las colonias de Portugal, 1808.
Y entonces llegaron en 1808 a Portugal. Y el rey João, muy inteligente, dijo: yo no me quedo en Portugal, me voy a Brasil. Y se vino a Bahía. Y constituyó a Bahía centro del imperio portugués, que tenía colonias en África y en Asia. Y Brasil de pronto era el centro del imperio portugués. Mire si el rey de España, que Napoleón pasó por España y de paso tiró abajo al rey. Pero este era un rey poco inteligente, cobardón, era un tonto. Y entonces pierde el poder. Mire si se hubiera venido a México. Si se hubiera venido a México, México hubiera sido la capital del imperio español, desde las Filipinas al África, y aquí hubiéramos vivido una experiencia muy interesante, porque entonces ya las colonias norteamericanas, que eran inglesas, que estaban solo de la Appalachia hacia el Atlántico, poquitas y sobre la costa, hubiera enfrentado al centro del imperio español, y el imperio español hubiera traído sus ejércitos, su influencia, y Estados Unidos le hubiera costado más avanzar. Pero en vez de hacer eso, cayó preso. Entonces nos independizamos. Los brasileños nos independizamos en 1823, porque en 1823 el rey, el emperador João, volvió a Portugal y dejó a su hijo Pedro como virrey, pero ya habían trasladado su capital de Bahía a Río de Janeiro. Y las élites brasileñas le dijeron a Pedro: ¿para qué te vas a volver? Quédate. Y aquí constituimos el imperio del Brasil. Y João le escribió a su padre: lo siento, papá, pero que quede. Y eso en portugués dice fico. Fico. Fico significa no es fijo. Se independizó de su padre y fue el imperio del Brasil. Y solo se hizo república en 1888. Y miren, Brasil estaba en relación con el Uruguay, con la Argentina, con el Paraguay, con Bolivia, con Perú, con Ecuador, con Colombia y con Venezuela. Y se las tragó, porque Brasil eran 150 kilómetros de costa y se metió por el río Amazonas y se metió por el río San Francisco y se ocupó 8 millones de kilómetros, un poco más que tira todo lo demás del Pacífico, mucho más inteligente. Hizo un imperio, no una república. La república, cuando apareció, era un inmenso país unificado. Brasil pudo haber sido 5 países. Pudo haber sido el Maranhão, el nordeste, la zona paulista, la zona de Paraná y demás. Pudo haber sido 5 países de los nuestros de América hispana, pero gracias a la inteligencia política dijeron primero imperio y después república. Nosotros quisimos hacer el imperio, no era absurdo, pero cayó. Y de inmediato quisimos ser república y no lo hemos logrado hasta hoy, porque seguimos ahora colonia de Estados Unidos y no de España. Ese es el problema de la segunda emancipación. Hay que hacerla todavía. El Brasil en esto se nos adelantó. Por eso que ellos tuvieron también
el camino al Far West. Los norteamericanos fueron al Far West y llegaron al Pacífico, mientras que los brasileños toparon por los Andes, montañas, y ya no pudieron pasar porque ahí estaban todos los países latinos de la América del Sur. Bueno, esto para decir que esos años de 1808 en adelante fueron años de destrucción de las instituciones. Eso va a tener que haber en el futuro. Vamos a tener que cambiar nuestras instituciones. No son representativas de lo que pasa hoy. No hay ninguna participación del pueblo. Los representantes cortan la ligación con el pueblo, los elegidos, delegados de las delegaciones, diputados, senadores, presidentes, 150.000 pesos por mes de salario. Aún los partidos más novedosos y que vienen del pueblo, gente que ha sido militante, obrero, que ganaba 12.000 pesos por mes o algo así, de pronto es elegido diputado, gana 150.000 pesos. Qué problema, ¿no? Ahora, ¿cómo va a vivir en la casita que vivía? Tiene que alquilar una gran casa. Antes entraba en metro y en camión, ahora se compra un auto, se pone un vestido, pues bueno. Y después de 6 años, ¿qué va a hacer? ¿Va a volver a los 12.000 pesos? No, el asunto es cómo quedar en el presupuesto. Entonces ya no piensa en el pueblo, piensa cómo perpetuarse en los 150.000 pesos por mes. ¿Quién lo corrompió? El primer día que recibió un salario de 150.000 pesos. Ahí se corrompió. Entonces el sistema corrompe hasta a los mejores, porque hasta los mejores ganan un sueldo que ellos no lo decidieron y se lo dieron. Pero al aceptarlo, cambiaron su modo de vida y ya no son pueblos, ahora son élite. Problema. Entonces, un nuevo Estado es complicado de hacer, porque hasta los mejores entran y se corrompen. Y entonces, miren lo que le pasa al PRD. Cortó con la gente, porque se ocuparon solo de poder seguir manteniendo algún puestito en el presupuesto y no interesaba el contacto con la gente. Va a desaparecer. ¿Por qué? Porque se colgó de un líder que les conseguía votos. Pero ese líder se les fue. Y se les fue porque le digo, ustedes no hacen más contacto con la gente. Bueno, ahora vamos a ver lo que le van a pasar. Y el barco se hunde. Y las ratas salen corriendo. Lo peor es que se suben al otro barco. Y entonces, si el otro barco acepta esa rata, también se va a hundir. No hay que ser sabio para verlo. ¿Se dan cuenta de que estoy hablando? Sí. Entonces hay que tener cuidado. No dejen pasar las ratas. O hagan que se caiga el agua antes de entrar al barco. Puede decir que no entren. Pero para eso tienen que tener instituciones que puedan expulsar a la gente y no dejar entrar a cualquiera. Pero entonces, ¿de dónde la sacamos? Eso es el problema institucional. Pero en este momento de crisis estamos ahí. Entonces, esto no es nada abstracto. Lo leen, usted dice, qué raro, qué difícil, qué tal. Pero estoy hablando de lo que está en el diario hoy. Miren. Se levanta contra la ley injusta. Claro, si la ley dice tanto salario mínimo y eso no sirve a un diputado ni para un almuerzo, el salario mínimo de un mes. Entonces no creo que tampoco pueda vivir una familia con el salario mínimo. Entonces la ley del salario mínimo es injusta. Y es injusta también la ley del miembro del Supremo Corte de Justicia, que se fijó a sí mismo un salario de 450.000 pesos. ¿Es justo? Parece que es desproporcionado. Y eso es el juez. Es una contradicción performativa, diría mi maestro Apple. Ese acto
contradice la justicia. ¿Qué justicia puede hacer el juez que se fijó ese salario? En Bolivia nadie puede tener más salario que el presidente. Y el señor Evo Morales se fijó el salario $2.000. ¿Cuánto es hoy? 40.000 pesos. Hoy, que ya el dólar está fuerte. Mire, si dijéramos, nadie en el país gana más de 40.000. Eso sería bueno. Y entonces el que dice, no, eso no me alcanza para vivir, no te preocupes, sigue viviendo como vivías, que no sirve para ser autoridad, porque esto es un servicio y no un negocio. Hay que crear nuevas instituciones. Primero, salario a los servidores públicos. Se levanta contra la ley injusta que produce víctimas, porque esos mismos, para todavía ganar más, privatizan los bienes del pueblo, no de ellos, ni del Estado, del pueblo, que es el subsuelo, las minas. Dicen, según ciertas estadísticas, que el 25% del territorio nacional ha sido distribuido entre mineras, y los canadienses tienen muy buenas minas y algunas a flor de tierra. Nunca había habido tanto. Lo que explotaron los españoles, el 2% lo están explotando ahora. ¿Y cuánto dejan al país? Los que ellos dicen que se extrajeron, y son todos bandidos. Vamos a confiar que nos digan cuánto cobre, cuánto sulfato, cuánto están sacando en sus minas. Pues les enviamos inspectores. ¿Confían ustedes en los inspectores? El inspector llega allá y dice, ustedes están sacando tantas minas, tantas toneladas de tal cosa. ¿Cómo nos arreglamos? Y como son miles de millones de dólares, ¿qué tal 2 millones de dólares? Puesta en su banquito en Suiza. Y entonces el inspector dice, sacan menos toneladas de lo que yo pensaba. Y le pone un número y nos roba todo lo demás. Tampoco los inspectores sirven porque están ellos corrompidos. Entonces, ¿cómo hacemos? Mire, entonces sigamos leyendo el texto. Todos esos comentarios tienen que usted imaginarlo para entender lo que yo escribo. Se levantan contra la ley injusta que produce víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? El pueblo, que tienen que pagar una deuda, que esa sí hay que pagarla, y no hay inspectores norteamericanos que podamos corromper y que nos digan, no, la deuda era menor de lo que pensaba. Ellos van a aumentar todavía y los nuestros la van a aceptar. Si le pasa todavía también una negociación, o decir, van a decir que debemos más, pero privadamente van a decir otra parte. Se levanta contra la ley injusta que produce víctimas, la desfonda como sistema normativo, o es decir, el sistema está corrupto. Entonces le rompo el fondo, o es decir, el fundamento. Y lo hace desde la alteridad, que ello es la trascendental del mundo y a la moral. Es la víctima, es el pueblo. Son los pobres que están pagando. Eso no lo defiende nadie. Y eso van a resentir todos los efectos. Porque toda esa mina que nos están sacando esos productos no renovables, por lo menos que fuera en beneficio del pueblo. Pero ni siquiera es en beneficio y muy poco de corruptos, y lo demás se lo llevan gratis. Eso se llama extractivismo. Es una nueva palabra. Extractivismo. Extractivismo. Fue extractivismo el habernos llevado el oro y la plata gratis
mandaban los indígenas por la mitad a las minas. En la mina de Potosí, en Bolivia, sacaban 20.000 toneladas de plata en el siglo XVI. ¿Cuánto pagaron por esa plata? Nada. ¿Por qué? Porque los indígenas no habían usado esa plata. Y los europeos le daban máximo valor a esa plata, porque era la moneda mundial. ¿Y qué dice John Locke? Gran filósofo empirista que nosotros estudiamos en la carrera de filosofía, porque John Locke es el fundador del liberalismo en el tratado sobre el government, sobre el gobierno. Dice, los indígenas, en verdad, no trabajan la tierra, eran nómades en las regiones de Estados Unidos, no eran como nuestros agricultores. Puede decir que en realidad no utilizan la tierra como Dios manda. ¿Cuál Dios? El Dios inglés, que era capitalista. ¿Ustedes creen que no? Sí. Era calvinista, de los calvinistas de Ginebra, que eran escoceses. Los escoceses son calvinistas. Bueno, entonces dicen, los indígenas no usaban la tierra porque ni la trabajaban ni traían nada. Entonces nosotros al hacerlo, hacemos lo que Dios quiere y no robamos nada a nadie. Y como el oro y la plata no tenían valor para los indígenas, lo tiene para nosotros, se la sacamos y no pagamos nada. Pero además tampoco pagamos salario a los obreros que mueren dentro de las minas. ¿Por qué? Porque los indígenas tenían las tradiciones, allá entre los incas, que ponían a los jóvenes en una fila y cada 10 elegían uno, iban a trabajar las minas, pero para decoraciones. Eran unos kilos de plata lo que usaban. Ese método por el que algunos jóvenes iban a las minas a sacar minerales que se ofrecían después a los dioses en los templos, que eran pocos kilos, lo usaban los españoles en masa, metiendo miles, cientos de miles de indígenas que morían en la mina para sacar no un poquito de plata para los templos, que por suerte la plata y el oro que quedó en nuestros templos, vayan ustedes a Morelia, a todos nuestros templos coloniales. Alguna gente dice, mire, oro, qué barbaridad. Yo digo, fue el único de dejar. Por lo menos ese quedó para el turismo. El otro oro se lo llevaron, peor. Sí, por lo menos la iglesia lo dejó ahí y es bonito y pueden cobrarle a un turista una entrada al templo para que vean la belleza del Marroco. Ese es el único oro que nos dejaron. Los otros se lo llevaron los bancos gratis. Eso es extraer de la naturaleza sin compensación. Extractivismo. Desde el siglo XVI. Pero ahora, ante nuestras narices, se ha repartido el territorio nacional a las grandes mineras. ¿Y qué es lo que encuentran en la superficie? Tribus indígenas, porque son las regiones que no hay agricultura y son más desérticas. En México hoy. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Expulsar a los indígenas de esas tierras. Y cuando se defienden, los matan. Y leemos en el diario, un gran líder ecológico indígena ha muerto. ¿Y quién lo mató? Un pistolero de una compañía extranjera. Eso lo vio Cárdenas en Michoacán y por eso él sí hizo una revolución de abajo, pero después volvió a la misma, porque él nacionalizó las minas y nacionalizó la energía petrolera y organizó los sindicatos obreros y campesinos y reformó la educación, todo, y hoy todo eso ha sido borrado con el codo. ¿Qué pasó al Partido Comunista? Se dio vuelta completamente. Y entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Pues empezar de nuevo. Eso es lo que estoy hablando aquí.
praxis de liberación no es praxis de emancipación. Esto lo tomo de Antonio Gramsci, porque ahora ya no se habla de liberación. Los europeos hablan de un interés emancipatorio, la emancipación. Es una palabra menos política. Emancipar. Pero entonces Antonio Negri dice: emancipar es llegar a ser lo que ya se es. El hijo se emancipa a la mayoría de edad. Es libre, pero no ejerce su libertad porque no es adulto. Cuando llega a ser adulto, cobra capacidad del ejercicio de su libertad. Es decir, que emanciparse es llegar a ser lo que ya era en potencia. En cambio, liberarse es que cambiar de estado. Es un esclavo que ahora es libre. No es lo mismo que el hijo del patrón del esclavo. Porque el hijo del patrón del esclavo no tiene plenitud de libertad y se va a emancipar a los 18 años. Pero en cambio el esclavo va a morir esclavo si alguien no paga para liberarlo. Y pagar el precio del esclavo, eso es redimir al esclavo. Vayan al diccionario, busquen la palabra redención. Es pagar el precio para liberar a un esclavo. Y eso es liberar al esclavo. Es llegar a ser lo que no se era. Liberación implica entonces un acto político de compromiso, límite, de lucha para crear lo nuevo. Pero empieza por negar. Emancipación significa una dimensión más bien jurídica, adulcorada, disminuida en su contenido de enfrentamiento a la vida. La mía es una filosofía de la liberación, no es una filosofía de la emancipación. Es dura. Y ustedes dirán, hay muchos, no hay muchos, somos la única escuela en el mundo. Ustedes creen. Pequeños Einstein. Pequeños. Pero hay, voy a decir, inventores de algo nuevo. Obvio que todo el mundo, no, cuando se entera, no puede menos que admitir. Por eso en el Congreso Mundial de China ahora, en el 18, va a haber mucha filosofía griega, medieval, moderna, filosofía analítica, y va a haber filosofía de liberación. Es una escuela que tiene cultores y tiene lugar en el Congreso Mundial de Filosofía. En esta segunda parte, los principios éticos, no meramente morales. Los morales hacen que el capitalista sea un buen capitalista. El ético le dice al capitalista: usted no puede ser buen capitalista, porque el capitalismo tiene intrínsecamente una injusticia que le impide ser justo. Y por lo tanto es perverso, aunque tenga una moral capitalista. ¿En qué consiste la moral capitalista? En no robar al otro capitalista, en aceptar la propiedad privada de la gente. Y si yo lo cumplo, soy un buen capitalista. Pero una cosa, señor, ¿y si yo no tengo propiedad? ¿Qué derecho tengo? Se dice que la propiedad es un derecho. Yo no cumplo ese derecho, porque no tengo ninguna propiedad. Entonces, usted no me garantiza la propiedad. Me dice que no debo sacarle la propiedad a los que tienen, y los que no tienen deben resignarse a no tener la propiedad. Y si el otro tiene demasiado, tiene derecho, porque tiene derecho a la propiedad. El señor Slim tiene, ahora perdió 15 millones de dólares
el año pasado, 15.000 millones. Ahora tiene algo así como 65.000 millones. 65 y después pónganle, ¿cuántos ceros? Millones, 65.000. Entonces son 9 ceros más 65. No le toquen ni un pelo porque tiene propiedad, pero yo no tengo nada. Lo siento, es injusto, porque Hume, un autor inglés, hizo un argumento para justificar, miren qué notable, la propiedad privada, pero miren cómo lo hizo. Dice: los seres humanos son por naturaleza avaros. Y el avaro quiere apropiarse de los bienes de toda la gente. Entonces, para poner un límite a la avaricia, le voy a dar propiedad a cada uno. Y si le doy propiedad al A, le doy propiedad al B, al C, al D, al E, el avaro no puede ya apropiarse del bien de los otros. La propiedad limita la infinita propiedad de unos y la no propiedad de los otros. En el siglo XVIII, cuando empezaba la burguesía contra los feudales que tenían toda la propiedad, y entonces ellos querían que los burgueses tuvieran propiedad ante los feudales. ¿Estoy de acuerdo? Pero ahora se invirtió la tarea, ya no hay más feudales, ahora los avaros son los capitalistas, y los que no tienen nada es la gente. ¿Qué hay que hacer? Tomar lo que le sobra a uno y hacer que todos tengan lo mínimo necesario. Hay que distribuir los bienes. Si yo no tengo casa, yo tengo derecho a la casa. ¿Por qué? Porque el fundamento del derecho no es un papelito, es la vida. ¿A qué se tiene derecho? A lo que hace posible la vida. Yo tengo derecho a comer, tengo derecho a vestir, tengo derecho a tener una casa, tengo derecho a lo mínimo para poder vivir. Pero si no tengo eso, me muero. Y el otro tiene de más. Había un tal Juan Crisóstomo, que era patriarca de la iglesia de Constantinopla, se llama San Juan Crisóstomo. Miren qué bonito lo que dice una vez: el segundo par que guardas en tu ropero pertenece al descalzo. Da una definición filosófica de propiedad fenomenal. El segundo par que guardas en tu ropero pertenece ¿a quién? Al descalzo, no al que ya tiene un zapato. Él no tiene zapato, está descalzo, y tú tienes dos. El segundo tuyo, el primero lo usas, está bien, pero el segundo lo guardas y el otro no tiene ninguno. Él tiene derecho a su zapato. La segunda ropa que guardas en tu ropero pertenece al desnudo. La segunda casa que tienes en el recreo pertenece al que no tiene casa, al homeless. Eso es una doctrina ética. No digo que le voy a agarrar la mitad de Slim y se lo voy a dar a otro. No. Voy a hacer que todos tengan lo que necesitan para la vida y me voy a preguntar ¿cómo fue posible que alguien acumulara tanto? Y eso por un sistema muy arregladito, que si yo sigo cumpliendo con su institucionalidad, voy a seguir cumpliendo con una dominación estructural. Significa institucional, que funciona de por sí. Entonces un niño nace en México, hijo de un obrero,
y ya nació en la maquinaria de la injusticia, pobre, y va a morir pobre. Puede que sea muy inteligente y logró salir adelante y hasta allí ser millonario. ¡Oh! Y entonces lo cita como un ejemplo. No, es una excepción. Los otros millones siguieron igual, porque las estructuras son las que funcionan, no las personas. Ahora hay excepciones, claro, y esa es la que usa el sistema para hacer creer a todos que pueden hacerlo, y es imposible, porque si todos se hicieran ricos, ¿quién trabaja para ellos? No puede. Tiene que haber 99 pobres para que haya un rico en el sistema actual. Sí, para que los 100 sean justos, hay que cambiar el sistema. Esa es la crítica. A priori la estoy haciendo, sin entrar a la complicación. El próximo trimestre tengo un curso ética aplicada. Y va a ser la ética del capitalismo. Y ahí voy a hacer todo el trimestre a analizar el capitalismo. Y ahí voy a demostrar la moral del sistema y la crítica. Un libro de 450 páginas sobre este punto. No es chiquito como este, mucho más grande sobre un sistema, el capital. Y tengo 6 tomos. Entonces, esto se puede mostrar en detalle. Aquí son las grandes líneas, como el que pinta la casa con una brocha grande y va rápido. El que usa un pincelito flamenco donde pone los ojos y la lágrima, como hacía Van der Meer, los pintores flamencos, eso ya es el detalle. Y eso es lo que hago en otros jóvenes. Bueno, sigamos. La praxis de liberación no es emancipación. La primera logra que el esclavo sea libre, es decir, que llegue a ser lo que no era, etc. En esta segunda parte, los principios éticos devienen reales, obligan, son exigibles en actos, se tornan objetivos. Ya no es buenas intenciones, ahora hay que hacer acciones. Esta no es una ética del valor, de la virtud, de la bondad en el sentido abstracto. Son acciones concretas que cada sistema tengo que hacer de una manera. En el género, la mujer perfecta era la obediente, la que trabajaba muy bien, surcía las medias, era buena. Todas las virtudes de la mujer alienada. Y claro, la mujer quería cumplir con el ideal de la abuela, y la abuela le dice a la nieta: pero tú eres un desastre, ya no cumples nada, ¿qué estás haciendo? Porque la pobre abuela tiene el ideal de mujer, de la tradición. La nieta dice: perdón, abuela, yo soy otra cosa, porque ahora somos iguales. No era como en tu época, que eras una esclava de tu esposo y no lo sabías. Entonces han cambiado las cosas. Ha habido un movimiento de liberación, ha habido una ética que criticó la moral machista. Entonces, si el tiempo de la crítica, en tanto negación práctica y teórica del sistema, era un tiempo peligroso, ahora el tiempo de la praxis de la liberación constructiva o destructiva es el peligro en cuanto tal. Y entonces la mujer que a los 40 años descubre que es una mujer y le dice al esposo: mira, esto no funciona. Yo he sido hasta hoy obediente, como me enseñó mi madre y mi abuela, pero esto no funciona. Tú me estás explotando. Tienes que cambiar. ¿Qué quieres que cambie? Yo soy el que trabaja, pero yo tengo que trabajar también, nomás que no me dejas. Porque, ay, qué deshonor que yo trabaje. Y si a ti te echan, ¿quién te va a alimentar? ¿Te voy a alimentar yo? Mi mujer siempre trabajó, era maestra y después profesora de lengua. Y entonces yo decía siempre: yo puedo decir la verdad, porque si me echan de la universidad, mi mujer me va a alimentar. Y no lo tuve necesidad, pero lo podría haber hecho. Y ella trabajó siempre, se jubiló y sigue trabajando. Y me exige limpiar los platos.
Sí, antes no gastar. Hacer la limpieza y todo. Claro. Lo ha ganado y yo debo cumplir. Entonces, es el peligro. ¿Por qué? Porque en muchos casos el esposo dice, no acepto, y se divorcia. Y la mujer dice, estoy luchando por la libertad de la mujer, no solamente de mi caso, y ahora se me rompe el matrimonio. He conocido un gran editor crítico que tenía como 60 años y su mujer tomó conciencia y a los 60 años se divorció de su esposo porque quiso empezar a vivir una vida distinta y el esposo no entendió y se divorciaron. Entonces sufre también, es un peligro. ¿Qué va a hacer? Hay que pasar peligros también. No estoy hablando del diablo, porque el diablo le cortaba la cabeza, era todavía más. Pero también hay mujeres árabes que le cortan la cabeza por hacer cosas. Cuando exige igualdad, hasta le dan azotes y a veces hasta las matan por un machismo brutal. Y además a un pobre varón o mujer que ha tenido una experiencia psicológica que no conocemos del todo cómo se da, de vivir otra sexualidad que biológica, pues los tiran desde arriba en las mezquitas, ¿no? Y los matan a los gays, con barbaridad, ¿no? Bueno, eso es endurecer la moral hasta el punto de decir, esto es lo natural. Y no es natural, es histórico. Lo has hecho así por tradición y puede cambiar. La moral es histórica y la crítica se puede efectuar en cualquier momento de la historia contra la moral constituida, pero es peligroso. A uno como profesor lo pueden echar, a mí me echaron. Entonces, es el kairos, el tiempo ahora de Walter Benjamin, este gran filósofo alemán. Kairos en griego se escribe así. Esto es una L, kairos. Si lo translitero al alfabeto latino, es muy parecido. La L nomás es la distinta. Kairos en griego no es lo mismo que Cronos. Que sería una J, L o N. Esto significa tiempo. Y Kairos es un nuevo tipo de tiempo. Es el tipo de tiempo en el peligro. En el pensamiento semita, el ser humano, cuando está en peligro, es el tema del Mesías, que sería en griego Christos, que en castellano Mesías es Mesías, y en griego es Christos. Christos es Cristo, es Jesucristo, es un consagrado, es un Mesías. Digo un para no tener exclusividad. Es alguien que se jugó en contra de la ley. Eso es el Mesías, que augura una nueva época de la humanidad. Es ya. Y es la mujer que le dice al esposo, soy mujer, tengo los mismos derechos y voy a sufrir que usted que me repudie, o decir, que nos divorciamos. Es Mesías, es alguien que inaugura una nueva época en la historia. Este otro es el tiempo cotidiano, dice Walter Benjamin.
Pero cuando se toma conciencia ética ante el sistema, cambia mi vida. Y cuando cambia mi vida, todo cambia. Hidalgo era un cura que tocaba la campana para el ángel de la misa y la gente lo consideraba el cura de la parroquia y hacía cosas. Pero una vez que los patriotas le dicen, tú tienes la autoridad para convocar a la gente, pues vas a tener que convocarla para liberarnos de los españoles. En ese momento pasa de el tiempo cotidiano que vivimos todos a un tiempo del peligro, caerótico le llamamos. Y Walter Benjamin le llama jet set, el tiempo ahora. Pero eso es una expresión griega de Pablo de Tarso. Ho, nin, kairos. Es el tiempo ahora, nin en griego. El tiempo ahora es el tiempo en que ahora mi vida está en peligro, porque he decidido jugarme para una causa. Eso es lo que analiza Walter Benjamin, fantástico. Es un pensador judío, pero que piensa el proceso mismo del sujeto que vivía su vida cotidiana y un día dice, soy responsable de esta gente pobre, tengo que hacer algo por ellos. Pero hacer algo por ellos está peligroso. Me la aguanto. Y eso es lo que llama Levinas la sustitución. Yo me pongo en lugar del otro y ahora asumo la responsabilidad. Significa tomar a cargo, responder al otro. Soy padre adoptivo de un hijo adoptado. Y cuando le pasa algo al hijo adoptado, el padre se pone en su lugar y dice a la maestra, acúseme a mí, yo defiendo a mi hijo. Soy responsable. Ocupo el lugar de mi hijo. Lo sustituyo. ¿Le va a pegar? Pégame a mí. Y ¡pah! Le pegaron y ya. Todo eso es hoy una filosofía bien analizada. Y parte de mis obras. Y eso que todo está confundido, el filósofo lo hace despacito, citando grandes autores en alemán, francés, inglés, italiano, griego, latín, hebreo y otras lenguas, como las que yo conozco. Entonces a mí no me va a convencer ningún sabio que estoy en el error, porque sé más que ellos. Y entonces yo digo a los alumnos a veces, en el muro he hecho un hueco. Era como gente que quería sitiar el castillo del señor feudal. Y tenía todo un arroyo alrededor y un puente levantado. ¿Cómo lo atacamos al castillo? Y le dan vuelta y vuelta y no saben cómo atacarlo. Entonces yo digo, bueno, yo lo que he hecho es un hueco en el muro del castillo. Y ahora, métanse. Ustedes los nuevos, métanse, ya saben cómo entrar al castillo. Hay que romper la ideología del castillo. Porque somos colonias mentales, porque repetimos el pensamiento europeo norteamericano y en él no hay nada de lo que yo le estoy diciendo. O hay muy poco. Justamente Walter Benjamin es un alemán, pero es un alemán crítico de la escuela de Frankfurt. Horkheimer, Adorno, Marcuse, los grandes de la escuela de Frankfurt no lo entendían a Benjamin. Era un disco lo interno. Decía cosas y no entendía. Y yo lo leo y digo, ¿cómo no lo entendía? Está clarito. Pero para ellos estaba confuso porque estaban arriba. Uno está abajo, dice que está claro. Porque yo estaba en mi casa y sentía que se movían las hojas arriba del techo de mi casa. Y decíamos, ahí viene. Ahí viene.
¿Quiénes? Los que me iban a secuestrar. Y mi señora se ponía así, atemorizada. Era el tiempo cailótico. Estábamos criticando a la dictadura militar y secuestraban gente y me pusieron una bomba y cualquier día yo podía morir. Eso es el tiempo del peligro. Es el tiempo de Hidalgo después tocar la campana. Ya no fue más locura. Ahora, ¿quién era? Era el padre de la patria. Ya los mexicanos eran sus hijos y ya no podía traicionarlos. Ahora morir era lo de menos. Lo peor sería traicionarlo. Cambió su vida. Comía, pero como si no comiera. Y eso en griego dice Pablo de Tarso, hosme, como si no. Es una palabra griega, hos, me. Como si no comía, como si no comía, porque comer o no comer ante el peligro es casi lo mismo. Bueno, ¿cómo va a seguir existiendo? Pero no me interesaría comer, me interesa resistir para lo que tengo que hacer. Entonces, toda la vida cambia en el momento del peligro. Lo que pasa es que después que cambió una vez, ya no se vuelve más atrás. Y en toda mi vida, los últimos 50 años, estoy en el tiempo del peligro. Siempre. Y siempre pensando en las cosas. Y eso es filosofía crítica. Yo no vivo como viven los otros. Vivo, pero de otra manera. Veo las cosas desde abajo. Llego a un mall y hay mucho brillo y muy bonito. ¿Y saben qué es lo que veo? La sangre de la gente que lo ha construido. No veo el esplendor. Veo el que ha sufrido en hacerlo. La riqueza se ha acumulado por la muerte de mucha gente. Entonces, uno como un tal Jeremías dice, maldito el día en que nací. Puede decir, ¿por qué habré nacido al pensamiento crítico? Pero en el fondo digo, no, gracias. La vida es una aventura y vale la pena de vivirse. Entonces, no es con un pinchacito de una droga que uno se estimula, sino con la realidad misma uno se estimula, porque hay tanta injusticia y hay tantas cosas que hacer, y uno hace algunas poquitas, pero para hacer algo, que la vida se vuelve muy interesante y una aventura fenomenal. Entonces, eso de maldito el día en que nací fue la protesta de Jeremías, que luchando contra los ricos lo agarraron y lo tiraron a un pozo, y allá en el fondo del pozo, donde salía agua, gritó, maldito el día en que nací. Yo creo que se rascó la cabeza y dijo, el amor es más fuerte que la muerte. El amor por esos destituidos es más fuerte que la muerte que podría sufrir por ellos. ¿Por qué? Porque los amo. Y entonces la cosa es distinta, la vida es otra. Sí, ahora que decía lo del Molly, todo eso me recordó de Pepe Mujica, uno de los que estuvo fue de parte del movimiento Tupamaro y fue presidente. Y cuento una anécdota muy curiosa porque en Montevideo... Perdón, hablas Carlos Mujica. José Mujica. Ah, el presidente del Uruguay, de acuerdo. Él es un tipo de este tipo. Y cuenta que él estuvo preso en Montevideo cuando lo tomaron los militares, parte del movimiento Tupamaro, del movimiento guerrillero, y estuvo ahí preso mucho tiempo. Y ahora ese lugar que era la prisión donde él estuvo preso es un mall, es igual un centro comercial grandísimo, y es igual esa metáfora porque todo esto, o sea, todo el centro comercial grandísimo está construido sobre el sufrimiento, sobre la sangre derramada de todos los que alguna vez pelearon por... Claro, lo lamentable es que en vez de agarrar esa presión como ha habido en Buenos Aires,
los marinos torturaron brutalmente a al menos 6.000 estudiantes. Y esa escuela de los marinos, técnicas de las marinas, se ha conservado como un museo. Y entonces me ha tocado ir a verlo y se me pusieron los pelos de punta. Pero ahí la guardaron para recordar. Pero en Uruguay, para borrar ese pasado, en lugar de la tortura, lo limpiaron y metieron un mol. Pero, claro, esto que tú dices sería la interpretación crítica. La realidad fue que pusieron el mol para tapar a las torturas que habían cometido. Pero me gusta mucho tu simbología, es una metáfora, que en realidad ese mol está construido sobre la sangre de los que enterraron a Baja. ¿De acuerdo? Está bueno. Pero ellos lo hicieron justamente, quisieron liquidar esa cárcel para que la gente se olvide. No, hay cosas que justamente Walter Benjamin dice, hay que rememorar para hacer justicia. Mirá qué cosas más extrañas con los inocentes que murieron en el pasado. ¿Cómo puedo hacer yo justicia con Hidalgo hoy? Porque el pobre Hidalgo fue muerto por nosotros y fue un inocente que murió por mí. ¿Cómo puedo hoy pagar a Hidalgo lo que hizo? Esa es la pregunta de Walter Benjamin. Si voy a nivel empírico, físico, Hidalgo ya murió. No hay manera de decirle, bravo, padre de la patria, aquí estamos para venerarte. Está. La única manera de hacer justicia con los inocentes muertos es recordar su figura y sus actos y hoy cumplirlos. Esa es la manera de ser. O es decir, ser Hidalgo hoy. No aplaudirlo en X día de septiembre. Hacerlo vida en mi vida. Eso es lo que dice el Walter Benjamin. Es un tipo profundo, no es cualquier cosa. Profesor, entonces la misma exposición del opresor ante el oprimido es lo que crea la conciencia de esta opresión. Es decir que, por ejemplo, el capitalista que hace, te muestra sus carros lujosos, su casa grandota, y entonces esa exposición que el oprimido ve es lo que hace, es lo que crea la conciencia de una desigualdad. La desigualdad es empírica, estructural, real. El asunto es tomar conciencia de que existe. Y eso las ciencias del sistema no lo muestran. Muestran cómo funciona todo, pero da la casualidad que no indican quién es el que está pagando con su vida todo eso. No lo muestran. La sociología de Parsons, aún de Habermas, no lo muestra. Entonces, ¿cómo tomar conciencia de eso? El primero que lo sufre es la víctima mía, pero lo puede sufrir sin conciencia y buscando causas que no lo son. Y yo siempre digo, porque la gente lo piensa, soy tan pobre porque no fui a la escuela. Y entonces remonta cuando tenía 6 años y dice, es verdad, porque yo me decía, ¿ir a jugar al fútbol o ir a la escuela? No, yo preferiría ir al fútbol, entonces no fui a la escuela. Me remordía la conciencia, yo tenía que ir a la escuela, pero no fui, porque era vago, entonces jugué al fútbol. Ahí está la causa de mi pobreza. ¿Quién es el culpable? Yo. El sistema dice, bravo muchacho, eso está bien. Tú no has cumplido con el valor de la enseñanza y no cumpliste con la ley. ¿Ves? Sufre la pobreza porque no cumpliste la moral. En cambio viene otro y le dice, tú te fuiste a jugar al fútbol primero porque tu padre estaba trabajando y tú estabas solo y nadie te decía que tenías que ir al colegio.
y tu papá tampoco había ido. Además, tú no veías ninguna ventaja yendo al colegio, porque nadie te lo mostró. Y entonces tú eres una víctima de chiquito, porque fuiste pobre de un pobre. Y no saliste de la pobreza porque nadie te mostró el camino. Es el sistema el que te ha hecho una víctima, no tú. No te eches la culpa, busca la culpa objetiva. Pero para eso tienes que un maestro. Y eso es lo que hace Paulo Freire. Toma a los adultos, no a los niños, y les demuestra por qué son pobres. Y pone dos fotos. La foto de la chabola de una favela brasileña miserable y un rascacielos hoy de Santa Fe. Y entonces le dice, ¿por qué esa diferencia? Ah, bueno, en ese rascacielos están los ricos y tú donde hay los pobres. ¿Y por qué? Y empiezan a discutir. Y entonces le empiezan a explicar. Y entonces ya empieza a decir, entonces que soy pobre no soy yo, es un sistema. Mira, ahora salió en el diario de ayer que los haitianos que querían pasar a Estados Unidos ya se quedaron en Chihuahua y ya han hecho un barrio que les ofreció un pastor. Y ahí es como un Haití en México. Bueno, es ese tipo de gente con los que trabajaba Paulo Freire, no con los niños, hijos de profesores, como trabajaba el gran pedagogo Piaget en Suiza. Piaget estudiaba la psicología infantil en sus propios hijos y él era un profesor universitario en Suiza, en Ginebra. Y Paulo Freire estaba en Ginebra y daba cursos a familias de los obreros de esa gente, portugueses. Entonces, los alumnos de Piaget, el gran psicólogo, eran hijos de universitarios. Y Piaget y Paulo Freire enseñaba pedagogía a los niños de los obreros extranjeros en Suiza, explotados por los ricos suizos. Miren qué diferencia. Entonces, ¿qué le explicaba a los niños? ¿Por qué eran pobres en Suiza? ¿Por qué tenían que estar en Suiza y no en España? Y entonces el niño empezaba a descubrir cosas. Pero ese descubrimiento es nuestra contribución. La universidad debería ser la conciencia crítica de un pueblo. Porque somos los que tenemos los instrumentos. Porque podemos conocer toda la ciencia, la mejor ciencia del sistema, y encontrarle las contradicciones y demostrarle su falsedad. Por eso, en la metáfora, Moisés era el hijo del faraón y pudo liberar al pueblo, porque también conocía cómo funcionaba el sistema de arriba para abajo. Somos nosotros. Ustedes ya son ahora responsables o traicioneros. No se escapan. Y lo mejor que pueden hacer es olvidarse de mis clases. Así viven tranquilos. Pero entonces traicionar la conciencia. Y los que digan cómo puedo aplicar esto a mi carrera, van a ser buena gente. Van a poder hacer una carrera. Pueden ser buen matemático, biólogo, ingeniero, sociólogo. Eso no está negado, al contrario, tenemos que formarnos muy bien para poder abrirnos caminos y ayudar a la gente, pues si hacemos las cosas a media, no funciona. Entonces esto nos exige dedicarse a compromisos y pintar carteles. Significa estudiar mejor lo que estamos estudiando y ser alumnos de primera para conocer el sistema y poder mejorar el mundo. Yo estudiaba filosofía y saqué la medalla de oro de mi generación. Digo porque exige que uno sepa. Y luego me gané una beca y me fui 10 años a Europa y saqué 2 doctorados y otra licencia y muchas cosas. Y entonces me pude realizar como profesor, me lo creo. Y por ahí me echaron. Y bueno, me pude presentar en otro lugar y funcionó porque era competente. Entonces hay que prepararse mucho más, porque hay que ser competente por si algún irracional nos hace una cercadilla de poder saber salvarse.
Entonces yo le digo, ¿el título? Sí, señor, sácalo y bueno, pues le va a servir el papelito. ¿Que no es lo importante? No es lo importante, es lo que usted sepa, no el papelito. Y porque no es importante, sácalo. En cambio, algunos dicen, no, el papelito no sirve para nada, entonces estudian y después lo sacan y después el más duro a veces también. Puede. Y esto, yo no estoy exigiendo nada irreal. Ser realista. Bueno, hoy, pues no expliqué sino la primera media página.